Señor Jesús, queridos auditores, seguimos con la lectura del libro La genética divina. Ya estamos en el penúltimo capítulo, número 5, parte 1. Autor Ezra Ma. La filiación divina. En el capítulo anterior vimos que somos hijos de Dios. Tratamos el tema del ADN de Dios y de la inseminación de este gen divino en cada uno de nosotros, por medio de la fe en el Señor Jesús. En este capítulo profundizaremos en el asunto y veremos en la Biblia que además de convertirnos en hijos de Dios, en el momento en que creímos en Cristo, eso está en Juan capítulo 1, verso 12, tenemos que avanzar hasta alcanzar la madurez, es decir, la plena filiación. El significado de la palabra filiación. Las versiones de la Biblia en español no usan la palabra filiación, sino adopción o adopción de hijos. La palabra griega es huiothesia, que es la unión del término huios, que significa hijo, y el sufijo, tesía, que lo convierte en un sustantivo abstracto. En español, la frase sería condición de hijo, posición de hijo o estatus de hijo. En inglés la palabra es sonship. Son, que significa hijo, además del sufijo chip, tenemos un sustantivo abstracto. La condición de hijo, el estatus de hijo y la posición de hijo. En chino se usa una frase que quiere decir lo mismo. Título de hijo, condición de hijo y estatus de hijo. Pero en español, como no existe una palabra exacta, usamos la palabra filiación. Pero es la palabra original adaptada. Filiación en español quiere decir el vínculo de un individuo con el padre o con la madre, la relación de parentesco que relaciona a los hijos con los progenitores. En muchos documentos encontramos esa palabra antes del nombre de los padres. En el Nuevo Testamento encontramos 4 pasajes con ese término. En Romanos 8:15 y 23, en Gálatas 4:5 y en Efesios 1:5 y Romanos 8:15, que dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. En esta porción, Pablo se refiere a nuestro nuevo nacimiento. Cuando nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Este no es el espíritu de esclavitud que teníamos antes, cuando estábamos sujetos al pecado, sino el espíritu de filiación, lo que demuestra que somos hijos legítimos, hijos nacidos de Dios. Por eso tenemos el derecho de llamar a Dios como nuestro Padre. En segundo lugar, donde se encuentra es en el versículo 23 de este mismo capítulo. Y no solo ella, refiriéndose a la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hoy ya tenemos la filiación en el Espíritu y nuestra alma está siendo transformada, Señor Jesús, saturada de la naturaleza divina. Así podemos decir
que nuestra alma será, usando un neologismo, hijificada, es decir, no será más nuestro ego, Señor Jesús, sino que se convertirá en hija también. Por último, cuando el Señor Jesús vuelva, nuestro cuerpo, que hoy es carnal, será transfigurado. Eso está en 1 Corintios 15, verso 52. Podemos decir que también será hijificado, es decir, será glorificado. Esto es algo muy profundo. Es el aspecto de la filiación, al cual se refiere en los versículos 23. Podemos decir que esa será la plena filiación, cuando todo nuestro ser tripartito será hijificado, o lo que es lo mismo, alcanzará la madurez como hijos de Dios. Cuando nació el Hijo unigénito de Dios, adquirió un cuerpo humano, se hizo carne. Antes de morir y resucitar, solo su espíritu humano era hijo de Dios. La carne de Jesús, su cuerpo, todavía no era hijo de Dios. Necesitaba además pasar por la prueba, puesto que a los 30 años de edad, antes de ser bautizado, para salir a ministrar, Jesús fue probado en el desierto. Fue tentado por el diablo. Después de que Jesús ayunó y oró por 40 días y 40 noches, el diablo vino a tentarlo. Pero Jesús no pecó. Esa fue la victoria del Señor. Ciertamente, el Señor vivió sin pecado toda su vida. El hombre Jesús, que fue crucificado, no tenía pecado. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Dónde es eso? En Cristo. Él era el único hombre en todo el universo calificado para llevar sobre sí los pecados de la humanidad y ser nuestro sacrificio para borrar de una vez por todas nuestros pecados. ¡Aleluya! Por tanto, murió y fue sepultado. Mientras estuvo sepultado, todo el universo quedó en suspenso durante 3 días. Aquellos 3 días fueron de agonía, porque toda la creación, todo el universo, esperaba ver lo que sucedería, pues todos los hombres mueren, todos los héroes y mártires que murieron por su pueblo antes de Jesús no volvieron. Pero, aleluya, con Jesús fue diferente. Al tercer día, Él volvió. El Señor fue resucitado, porque ya no había necesidad de que Él permaneciera en la muerte. El universo entero sabía que cuando Cristo murió, fue para pagar la deuda de toda la humanidad. El universo quedó en suspenso durante 3 días para ver si su obra y muerte habría sido aceptada por Dios como pago de esa deuda. Todo el universo esperaba ansioso. ¿La deuda fue pagada o no? Gracias a Dios, al tercer día resucitó. Su resurrección fue una prueba contundente de que nuestra deuda había sido pagada y Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 24, dice que Él murió por nuestros pecados
y resucitó por causa de nuestra justificación. Eso quiere decir que nuestros pecados fueron la causa por la cual Él murió, pero nuestra justificación fue la causa por la cual Él resucitó. Cuando Él volvió, todo el universo quedó extasiado. ¡Aleluya! La deuda fue pagada. Señor Jesús. Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo audio, que llevará por título Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Que el Señor les bendiga grandemente.